Básicamente vamos a plantear los conceptos fundamentales de la hidrostática. Vamos a analizar cómo se comporta la presión dentro de un fluido, fundamentalmente en un líquido. Bueno, bajo esto vamos a plantear dos conceptos principales. Usualmente cuando estamos trabajando fluidos contenidos en algún equipo, ya sea en un tanque, en un reactor, en una columna de destilación, estos fluidos forman dos fases. Usualmente, bueno, piensen por ejemplo en un tinaco con agua, hay una fase líquida llena de agua y una fase vapor. Estos sistemas generalmente están en equilibrio. Aquí nos vamos a centrar en el estudio de cómo se comporta la presión dentro de cada una de estas fases. Lo más sencillo es en los gases o vapores. Básicamente la presión es uniforme. En este caso, la presión de gases y vapores es uniforme. ¿Por qué es uniforme? Bueno, básicamente es uniforme porque las moléculas de cada gas no tienen el suficiente peso para poder vencer la presión del gas, la llamada presión parcial de acuerdo a la fase gaseosa. Entonces, usualmente la presión en gases y vapores es la misma en toda la masa de ese gas. En líquidos es diferente. Aquí básicamente vamos a centrarnos en la presión hidrostática. ¿Por qué es diferente? Bueno, la presión en un vapor o en un gas es la misma en cada uno de los puntos. Piensen por ejemplo en el aire que nos rodea. La presión es la misma en cada uno de los puntos y es la llamada presión atmosférica, la presión con la cual ejerce cierta fuerza esa masa de aire sobre cualquier otro objeto. Esa presión es uniforme. Los efectos gravitacionales sobre un gas generalmente son despreciables, no así en un líquido. Bueno, vamos a ver cómo se calcula la presión de un líquido en cualquier punto. Básicamente la presión de un líquido depende de a qué profundidad midamos esa presión. Entonces, bueno, en fluidos, los conceptos que vamos a analizar son estos básicamente. Bueno, sabemos en cualquier tipo de sistema, la presión es un producto escalar. No es vectorial, es escalar porque la presión en un fluido o en un gas es la misma en todos sus puntos. En un vapor o en un gas, comentábamos, es la misma en todos los puntos. En un líquido, la presión es la misma en todos los puntos que se encuentren a la misma altura o a la misma profundidad. Y bueno, sabemos que se define como la fuerza que ejerce la masa de ese fluido por unidad de área. Bueno, esa es la definición típica en física. Vamos a dividir esta presión en dos tipos, dependiendo de cómo se mide. Realmente nosotros medimos diferencias de presiones. ¿A qué me refiero con diferencias de presiones? Bueno, básicamente en un fluido es común se han diseñado diferentes instrumentos de medición. Los más comunes son los llamados manómetros diferenciales, por ejemplo, que funcionan generalmente como un tubo en U, en donde realmente se mide la diferencia de presiones entre dos puntos. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, en el punto 1 yo conecto un sistema al cual yo requiero medir la presión, el punto 2 generalmente se deja abierto a la atmósfera. Entonces, dependiendo de la fuerza por unidad de área que ejerza el fluido que está en el punto 1, desplaza o no un fluido que se encuentra dentro de este manómetro. Bueno, la llamada presión absoluta es la presión real que se alcanza en cualquier punto del fluido y se mide en relación al vacío absoluto.
El vacío absoluto se define como un punto donde la presión es exactamente cero. Precisamente se define como vacío porque se alcanza cuando en un espacio físico removemos todas las moléculas de gas o de fluido. Literalmente vacío, un espacio completamente vacío. Entonces la presión absoluta mide la diferencia de presión entre un sistema que no contiene materia con respecto a la presión real. Esa es la llamada presión absoluta. Y bueno, la llamada presión manométrica generalmente es una presión diferencial que se mide entre dos puntos. Vamos a analizar cómo funciona un manómetro también. Manométrica viene precisamente de que se midió con este instrumento y mide la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica. Bueno, los primeros manómetros que se construyeron no eran más que tubos en U llenos de un fluido de densidad conocida. Ya existen manómetros digitales o analógicos, pero bien, bueno, los conceptos prevalecen. Básicamente, la presión manométrica, que es aquella que se puede medir con un manómetro, es la diferencia de la presión absoluta, que comentamos es la presión real, menos la presión atmosférica. Y matemáticamente la presión de vacío sería la presión atmosférica menos la presión absoluta. Bueno, en este diagrama se plantea un poco más gráfico cómo puedo explicar estos conceptos. Por ejemplo, aquí en este gráfico, bueno, el eje Y representa presión. La presión absoluta básicamente es la presión total, la presión real que tiene un fluido. Es la diferencia de presión que existiría entre un espacio que no contiene materia y un espacio que contiene el fluido del cual yo requiero medir la presión. Esta flecha que está a la derecha representa en magnitud la presión absoluta o la presión real. La presión absoluta se mide con respecto al cero. El cero es la presión del vacío. La presión de un espacio que no contiene materia se define como cero. Esa es la presión de vacío. Y entonces la presión absoluta mide desde el vacío hasta la presión real. Si yo la mido con un manómetro, como les comentaba, por ejemplo, bueno, en este dibujo, si yo conecto a un tubo en U, que representa un manómetro, una sección de fluido de la cual yo requiero medir la presión, bueno, este fluido ejerce una presión que a su vez necesita vencer la presión atmosférica. Generalmente el otro extremo del tubo en U se deja abierto a la atmósfera. Entonces, realmente la presión absoluta sería la presión del manómetro más la presión atmosférica, que es lo que se representa en esta figura. Presión atmosférica más la presión manométrica. Y bueno, usualmente en magnitud es mucho mayor la presión atmosférica que la presión que yo mido con un manómetro. A su vez, esa presión atmosférica se puede calcular como la presión de vacío más la presión absoluta, o a su vez la presión de vacío se puede calcular como presión atmosférica menos presión absoluta. Aquí lo importante es, bueno, es eso, determinar que la presión absoluta es la presión real, neta, que tiene el fluido. Y bueno, esta se puede calcular como la presión manométrica más atmosférica. Bueno, ya que definimos cómo medir presión en fluidos, vamos a centrarnos ahora en medir presión o cómo medir presión de un líquido particularmente. Bueno, de nuestra intuición sabemos que un fluido tendrá mayor presión si se mide a mayor profundidad.
Bueno, aquí un experimento muy sencillo. Si ustedes llenan un recipiente con agua e hicieran agujeros a diferentes alturas, notarían que conforme el agujero se encuentra más profundo, la presión del líquido hace que la fuga que se causa aquí salga a mayor velocidad. A grandes rasgos, la presión aumenta con la profundidad. Y directamente la presión hidrostática es directamente proporcional a la altura o a la diferencia de profundidad. Vamos a deducir cómo poder calcular la presión hidrostática en un líquido a grandes rasgos. Bueno, aquí si yo realizo agujeros en un punto A, en un punto B y en un punto C, y yo midiera la velocidad de flujo en cada punto, aquí yo tengo por ejemplo una velocidad A, una velocidad B y una velocidad C. La velocidad C va a ser mayor a la velocidad B, que va a ser mayor a la velocidad en el punto A. Esto es velocidad. ¿Por qué? Bueno, esto porque existe mayor peso del fluido que empuja hacia abajo, ocasionando mayor presión. Vamos a definir qué es presión estática en un fluido, particularmente presión hidrostática, y cómo se puede calcular en función de las propiedades de un fluido. A continuación vamos a deducir cómo podría calcular la presión en un punto de un fluido que se encuentre a cierta profundidad. Bueno, para esto vamos a definir un volumen de control. Vamos a definir lo siguiente. Piensen en este sistema que está lleno, digamos es un tanque lleno de fluido, y de este tanque yo voy a aislar un volumen de control. Bueno, digamos una sección de dimensiones conocidas que está sumergida en ese mismo cuerpo del fluido. Bueno, esa sección es el volumen de control, que va a ser este. Aquí lo voy a aislar en dos dimensiones. Tengo una altura Z, una anchura X, y a su vez lo estoy aislando en dos dimensiones, pero para facilitar el cálculo, imagínense que esto se encontrara en tres dimensiones, pero el ancho tridimensional que apunta hacia nosotros es unitario, es de profundidad unitaria. A esa profundidad le voy a denotar 1 por facilidad. Entonces este volumen de control está sumergido precisamente en ese fluido. El fluido entonces tiene un ancho delta X, denotado por esta dimensión, tiene una altura delta Z en esta otra dimensión, y comentamos tiene una profundidad igual a 1, es una profundidad unitaria. Bueno, entonces en ese sistema se entiende que está sumergido sobre ese fluido. Entonces ese fluido, aislado en el volumen de control, tiene un peso que voy a denotar solamente como W. Entonces la idea es saber a qué presión está sometido este fluido. Le voy a llamar presión P1 y P2, básicamente. Como está aislado, hay moléculas arriba del fluido que ejercen cierta presión. Arriba es P1. Hay moléculas debajo del volumen de control que ejercen una presión ascendente, es P2. Y a su vez hay moléculas a los lados. Bueno, para facilitar el cálculo vamos a analizar a qué fuerzas está sometido este sistema o este volumen de control de manera vertical. Bueno, inicialmente vamos a considerar que el volumen de control está en reposo. Entonces la sumatoria total de fuerzas sobre este sistema, de acuerdo a la segunda ley de Newton, si recuerdan sus clases de física, la sumatoria de fuerzas en el eje Z sería igual a la masa de ese volumen de control por la aceleración a lo largo del eje Z. Como está en reposo, la aceleración es 0, entonces
esta sumatoria de fuerzas es cero. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están en equilibrio? Están en equilibrio la presión vertical descendente, la presión vertical ascendente y el peso del fluido. Y bueno, es lo que está planteado aquí. Bueno, ¿cuál es la fuerza que se ejerce sobre el punto P1? Le voy a llamar fuerza 1, a una fuerza que viene en P1, que sería presión. Sabemos que es fuerza entre área, sería P1 entre área 1. Si de ahí despejo la fuerza 1, sería igual a la presión 1 por el área 1. El área es el área perpendicular al eje vertical. Sería entonces, por ejemplo, P1 por delta X por H. H, que sería el eje perpendicular. Bueno, yo definí que H es 1, entonces F1 sería P1 delta X. Eso sería F1. Ok, porque si aquí no se toma en cuenta delta Z, porque la presión está definida sobre fuerza por unidad de área, pero es el área perpendicular. Entonces, delta Z y P son paralelas. Entonces se define nada más sobre el área perpendicular. Y se definió que H vale 1. Entonces, sí, es el mismo análisis para F2. F2 sería, bueno, presión 2 por área 2. Y sería entonces presión 2 por delta X por H. Es decir, presión 2 por delta X. Y finalmente el peso. Recuerden que el peso se calcula como la masa multiplicado por la gravedad. Sería mg. Lo que estamos realizando es deduciendo cada una de las fuerzas verticales y al final voy a sumarlas todas. Las que son descendentes se colocan negativo, las que son ascendentes se colocan positivo y eso lo vamos a igualar a 0. Bueno. Voy a asumir que la densidad de este fluido es ρ, es una densidad conocida. Entonces, para calcular la masa, si yo conozco la densidad, sabemos que densidad es masa entre volumen, entonces masa debería de ser densidad por volumen. Sería entonces densidad por volumen. El volumen de este sistema, aquí sí sería delta X por delta Z por H. Si fuera tridimensional. H estoy definiendo que es unitario. Entonces de ahí surge la expresión para el peso. Y bueno, ahora sí, todas las fuerzas ascendentes las considero positivas, solo es P2. Y las fuerzas descendentes las considero negativas. Sería P2 por delta X menos P1 delta X. P1 apunta hacia abajo menos el peso. El peso, como comentábamos, era densidad por delta X por delta Z por H. H tiene un valor unitario. Entonces la suma de fuerzas, que en mi caso sería F2 menos F1 menos W igual con 0, obtienen esta ecuación. De esta ecuación, que representa el balance de fuerzas verticales, yo voy a despejar el cambio de presión de este volumen de control. Bueno, de esa ecuación vamos a simplificar simplemente para obtener el cambio de presión o el cambio de presión que existe
entre el punto 1 y el punto 2. De esta ecuación aquí, que representa el balance vertical de fuerzas, si dividimos todo entre delta Z, entre delta X más bien debe ser, el factor común es delta X. Bueno, noten que el primer término tiene delta X, el segundo también, el tercero también. Yo lo puedo simplemente cancelar dividiendo término a término. Me quedaría presión 2 menos presión 1 menos densidad por gravedad por cambio de altura es igual con 0. Bueno, o bien presión 2 menos presión 1 va a ser densidad por gravedad por cambio de altura. Esta diferencia de presiones es lo que se llama caída de presión. Bueno, y específicamente representa el cambio de presión entre el punto P1 con el punto P2. Aquí, digamos, se encuentra un punto Z1 y aquí se encuentra un punto Z2. Delta Z sería Z2 menos Z1. Entonces la presión o el cambio de presión se puede calcular como el producto de la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la profundidad, o el delta Z. Yo también puedo asociar el producto densidad por aceleración de la gravedad. Recuerden que eso es lo que se llama peso específico. Es el peso del objeto dividido entre su volumen. Entonces esa caída de presión representa el producto del peso específico por la altura o el cambio de altura. De acuerdo a este análisis sería la presión que ejerce el fluido en el punto o en el volumen de control específicamente. Usualmente los fluidos o los recipientes que contienen fluidos están abiertos a la atmósfera. Entonces, si yo requiero, aquí otra vez, determinar la presión, digamos aquí en el punto C, que se encuentra a una altura delta Z, la presión total que soporta el punto C es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Arriba del fluido existe una columna de aire que ejerce una presión atmosférica o una fuerza equivalente a la presión atmosférica por el área. Entonces la presión total en el fluido es la presión en el volumen de control, que es densidad por gravedad por altura, más la presión atmosférica. Y bueno, específicamente la presión hidrostática es numéricamente igual a la presión manométrica. Bueno, y esta ecuación que acabamos de obtener es la ecuación fundamental de la hidrostática. Básicamente representa la presión a la cual está sometido un fluido en un punto con relación a la profundidad de ese punto. Observemos esta figura, se está representando un recipiente lleno de fluido que está abierto a la atmósfera. Acá arriba se ejerce una presión igual a la presión atmosférica y a su vez en un punto 2 dentro de este fluido, la presión que se ejerce dentro de este fluido va a ser la presión atmosférica, la equivalente a la columna de gas encima del fluido, más la presión que ejerce todo el peso del fluido sobre el punto 2 debido al peso del líquido. Y numéricamente va a ser igual a la presión atmosférica más el producto de la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la profundidad h.
es decir, es la suma de esta columna que representa presión atmosférica más esta otra que representa específicamente la presión hidrostática. Usualmente esa presión hidrostática se puede medir con un manómetro, porque comentamos numéricamente estas dos son iguales. Solamente requiero saber la densidad del fluido, que es una propiedad física que depende de la temperatura, la profundidad y la aceleración de la gravedad es una constante física. Bueno, depende de la altura, realmente la aceleración de la gravedad depende de la altura, pero se toma generalmente constante. El valor numérico que vamos a usar de la aceleración de la gravedad lo vamos a tomar a 9.81 metros por segundo cuadrado. Si les comentaba, la aceleración de la gravedad depende de la altura sobre el nivel del mar donde se mida. Sin embargo, para fines prácticos la vamos a considerar constante. Entonces, esa es la magnitud de la presión hidrostática. Y bueno, lo que podemos deducir de esta ecuación es que la presión a la cual está sometido un fluido es directamente proporcional a la profundidad. Y la constante de proporcionalidad es el producto de densidad por gravedad del fluido. Entonces la presión en el fondo de un fluido solo va a dependerse de su profundidad y de la densidad del fluido. Noten que es independiente de la forma del recipiente. Incluso es independiente del área sobre la cual se mide la presión. Independientemente de la forma, del diámetro, la presión es la misma siempre y cuando se encuentre a la misma altura. Eso se llama principio de Pascal. Lo vamos a ver. La presión en cualquier punto de un fluido que se encuentre a la misma altura es la misma. Por ejemplo, aquí le voy a llamar presión A, presión B, presión C. La presión en esos tres puntos, tan solo porque se encuentran a la misma altura, es igual. ¿Y abajo también? Sí. Sí, acá abajo también. Sí, si tienen acá otro punto, por ejemplo, D, E, F, también son iguales tan solo porque se encuentran a la misma profundidad. Bueno, la forma más sencilla de medir presión experimentalmente es utilizando un manómetro, que hay de diferentes tipos, hay digitales, análogos o mecánicos, como este tubo en U. Por ejemplo, aquí se está conectando un manómetro a un tanque lleno de gas. Este tanque lleno de gas tiene una salida aquí en el punto 1. En ese mismo punto se conecta un manómetro en U. Está lleno de un fluido de densidad conocida. Generalmente puede ser agua, puede ser mercurio o cualquier otro fluido que yo pueda medir su densidad. Y bueno, lo que sucede es que debido a la presión de este gas se desplaza una columna de líquido durante una altura h.
Yo tengo abierto aquí este manómetro a la atmósfera, entonces tiene que vencer la presión atmosférica. Esta cantidad de fluido que se desplazó es la llamada presión manométrica. Y sí, numéricamente es el producto de la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, ¿cómo podría medir yo la presión? Básicamente, todo se basa en el llamado principio de Pascal. La presión en un punto del fluido que se encuentra a la misma altura es la misma. Entonces aquí en el punto 1 se tiene una presión P1, en el punto 2 se tiene una presión P2. Entonces, como la presión es la misma en el punto 1 y en el punto 2, se igualan ambas. La presión P1 es la misma presión que tiene el gas. Entonces esa P1 va a ser igual a la presión que tiene esta columna del líquido más la presión atmosférica. De ahí surge esa ecuación. La presión atmosférica más la presión de la columna, que sería la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad, por la altura. Bueno, obviamente cada término de estos tres deben tener las mismas unidades. Usualmente en el sistema internacional la presión se mide en kilopascales, bueno, pascales o múltiplos de Pascal, aunque bueno, también a veces se mide en atmósferas, etcétera. Los primeros manómetros se utilizaba mercurio debido a que es un líquido a temperatura ambiente. Ya últimamente se ha dejado de usar porque resulta tóxico, pero se ha sustituido por otros líquidos como aceites de densidad mayor, etcétera. Si queremos deducir la equivalencia de atmósferas a milímetros de mercurio, por ejemplo, de aquí también proviene el Pascal. Bueno, sabemos que la presión hidrostática equivale al producto de densidad por aceleración de la gravedad por altura. Exactamente, si la presión es una atmósfera, yo podría graduar, por ejemplo, un manómetro que contenga una columna de fluido, es decir, bueno, la densidad del mercurio es conocida, podría graduarla para saber cada una de estas líneas qué espaciamiento debería tener. Por ejemplo, para que pueda medir yo una atmósfera o pueda medir quizás centésimas de atmósfera. De aquí proviene precisamente. Por ejemplo, de aquí proviene la deducción de Pascal, la equivalencia de atmósferas a pascales. Bueno, ya todos la conocen, sabemos que una atmósfera son 101.325 pascales, es una atmósfera. De aquí proviene precisamente esa deducción o ese factor.